Juan Alberto, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Ahí viendo en el panorama sobre esta famosa discusión de la SAT, del directorio y esas tantas noticias alrededor de la palabra del presidente en todos estos movimientos, y usted habiendo sido ministro de Finanzas, ¿cómo ve el tema de la SAT y digamos esta intención por parte del gobierno de traer esas empresas de consultoría que vengan a manejar de alguna forma la SAT? En términos generales, ¿cómo debiera interpretarlo el ciudadano que probablemente no conoce cómo funciona? Mire, voy a comenzar con un comentario positivo. Está bueno, eso está bueno. Yo creo que la idea de acudir a una empresa sí refleja un reconocimiento de que hay problemas serios en la SAT. Donde hay un gran desacuerdo es cómo resolver esos problemas, ¿no? Pero por lo menos hay un reconocimiento de que la SAT tiene serios problemas, ¿no? Esos problemas comenzaron hace ya algún tiempo. Para mí que comenzaron con la descoordinación de la política económica, en particular con tener un ministro de Finanzas que iba por un lado, que es cuando estaba Pavel Centeno, y tener un superintendente que iba por otro, cuando estaba Miguel Gutiérrez. A ver quién podía más, ¿verdad? Sí, y cada uno con apoyos diferentes, línea diferente. Ahí comenzaron los problemas. Entonces yo creo que un gobierno, ya para comenzar, si tiene ese tipo de gran divergencia, ¿no?, en los dos pilares de la política fiscal, ya ahí tenemos problemas graves, ¿no? Le podemos agregar un tercer o hasta un cuarto pilar a eso, que es que tenemos un Ministerio de Economía que también va por su lado independientemente, ¿no? Y luego tenemos un Banco de Guatemala que también va por su lado. Eso solo para dar un panorama general de cómo veo la política económica actualmente. Exacto. Ya pasando al tema más específico, bueno, tuvimos problemas muy serios con la SAT durante la primer superintendencia, ¿no? Se despidieron como 200 personas, yo conozco algunas de ellas, técnicas muy respetables, todavía no tengo muy claro por qué fueron despedidas, ¿no? Eso debilitó mucho a la SAT y paradójicamente en un momento en que tenía que fortalecerse la SAT y ajustarse porque se aprobó una legislación tributaria diferente, con grandes desafíos. Por cierto, había como parte de esa legislación algunas propuestas que requerían realmente personas más capacitadas, en fin, una visión diferente del mundo. No sé si recuerda un tema de precios de transferencia que había que controlar, eso requiere muchas metodologías complejas. En fin, pero en vez de tener una SAT que se fortalecía en ese momento para implementar esa legislación, tuvimos más bien un debilitamiento de la SAT. Y ahí, en parte por la descoordinación, yo creo que aparte de eso también comenzaron a generarse ciertas dinámicas internas dentro de la propia SAT. Y en particular ahí hay una dinámica que me preocupa mucho, que es la que tiene que ver con las aduanas, ¿no? Donde se comenzó a manifestar una gran rotación, un nombramiento más adelante, eso ya fue posterior al primer superintendente, de una persona responsable de la Intendencia de Aduanas que no necesariamente responde al superintendente. Y luego, para no hablar solo en términos así muy generales, se comenzaron a ver cómo los ingresos se reducían, ¿no? No todos los ingresos, o crecían muy poquito, ¿no? Uno ve que lo que pasa con el impuesto sobre la renta sí aumenta, crece el año pasado, pero lo que se mantiene constante, incluso a veces baja, es el IVA aplicado a las importaciones y los aranceles, ¿no? Entonces, ¿qué le dice a uno eso? Le dice que las aduanas están fallando, que hay contrabando, que no están entrando las importaciones por donde deberían entrar, ¿no? Hay un efecto ahí, si uno quiere matizar eso, que resulta de precios de las importaciones que cayeron un poco, ¿no? Pero en general ahí creo que uno ve un gran boquete causado por esa caída del IVA a importaciones y de los aranceles aplicados a las si nos vamos para atrás también, usted fue el que propuso de alguna forma algunas reformas y eran ellos mismos, desde el punto de vista de oposición, que se negaron rotundamente. En campaña dijeron que no lo iban a hacer porque no era aplicable, vienen y lo hacen. O sea, que al final de cuentas el peor enemigo del político es el que mucho ofrece, ¿verdad? El que mucho ofrece y el que miente y después para haciendo algunas cosas que no van acorde a lo que habían ofrecido. De hecho, usted lo había propuesto. Desde su punto de vista, con su experiencia, ¿qué es lo que necesita la SAT? O sea, hay que cambiar de alguna forma la SAT, porque sabemos que la recaudación tampoco está muy buena. Hay que reestructurar, digamos, el sistema de recaudación. ¿Cuál pudiera ser hoy por hoy la propuesta para la SAT?
Mire, yo creo que hay que continuar mejorando por una parte el personal de la SAT, ¿no? Eso pasa por... Pero a ver, centrémonos en los problemas más grandes, ¿no? Lo que yo mencionaba, el tema de las importaciones, la recaudación en aduanas, ¿no? Eso lleva a un tema que va más allá de la SAT en realidad. Ese es un tema, yo diría que es de seguridad. Es un tema que tiene que ver con mafias, que tiene que ver con un contrabando fuerte, que tiene que ver con toda una dinámica que está fuera de control. Y en ese sentido yo tampoco creo que es injusto a veces exigirle a la SAT algo que no puede hacer, ¿no? Porque controlar a una serie de mafias, de contrabandistas, eso va mucho más allá de la SAT. Ya no les corresponde. Pues les correspondería una parte de eso, ¿no? Pero no el conjunto, no resolver eso, ¿no? Entonces ahí yo creo que es una decisión al nivel más bien de la presidencia, del Ministerio de Gobernación, del propio ejército, ¿no? De controlar lo que son esas mafias, ¿eh? El problema ahí es que a veces también hay relaciones, qué sé yo, ¿no? Pero yo comenzaría por destacar ese tema, que hay problemas de recaudación que no tienen que ver directamente con la SAT. Dicho eso, sí hay otros temas donde hay temas de procedimientos, donde se puede aprender mucho de lo que están haciendo otros países. Destacaría yo esto del impuesto sobre la renta, cuya recaudación sí aumentó el año pasado, aumentó en un 20%, ¿no? Entonces tampoco es que la SAT sea un total fracaso, ¿no? ¿Qué fue lo que disminuyó? Fue lo que se captó de las importaciones, ¿no? Entonces también afinemos el diagnóstico, ¿no? No es la SAT que es un desastre en general, hay ciertas causas que tienen que ver con parte de los problemas que tiene, ¿no? Se despidió personal, hay una dinámica perversa en aduanas, entonces resolvamos también ese problema, ¿no? Capacitemos, empleemos, llevemos a gente nueva a la SAT que sepa del tema, si busquemos asesoría externa, está bien, ¿no? Y eso lo hacen todas las administraciones tributarias. No. Es que ahí es el problema. No, es que ahí caemos en lo que es una responsabilidad básica del Estado, que es recaudar impuestos. Eso no se puede. Cuando usted habla del tema de ¿no? los empleados de alguna forma o los que trabajan en la SAT, usted mencionaba de que se habían ido muchísimos, que era personal activo, muy capaz. Eso es porque entra alguien que de repente no le gusta y quiere poner a su gente, es así como se maneja, o sea, porque si no, ¿de qué otra forma pueden haber estos cambios de tanta gente con experiencia en la SAT? O sea, hemos llegado al punto ya de que estamos jugando con la SAT, de acuerdo a los intereses políticos de algunos. No estoy seguro de los criterios, no estoy seguro de por qué se echó como 200 personas, ¿no? Yo creo que sí hay un peligro de todos modos, para responderle directamente a la pregunta, de que sí hay una manipulación directa en términos políticos de la SAT. Y eso es muy preocupante porque en esto de la recaudación de impuestos hay que tener una posición equilibrada, ¿no? Yo siempre he sido partidario de que hay que fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, ¿no? Porque el Estado tiene que tener recursos para poder hacer lo que debe hacer. Pero también hay que proteger al contribuyente, al ciudadano, ¿no? Al final uno requiere cierto equilibrio entre los dos y para eso está el derecho, la ley, ¿no? Falla el presidente con esta propuesta de sugerir que una empresa extranjera venga a grandes rasgos no tanto a asesorar, sino a controlar el tema funcionamiento de la SAT y cómo interpretar hasta cierto punto que el hecho de que el presidente creía que esto iba a ser un sí, después su enojo es voy a ver entonces cómo despido a todo el directorio. ¿Cómo interpretarlo? Porque digo, el presidente, es claro, se enoja porque no llega a su objetivo, ¿verdad? Y entonces ahora su propósito es ver cómo hace que todo el directorio se vaya para afuera. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, a ver, primero una interpretación benevolente, ¿no? Esa es que está frustradísimo con la SAT porque la SAT no recauda, ¿no?